Hola, muy buenas tardes. Como siempre, mil y mil gracias a la revista Derecho, Debates y Personas por la generosísima invitación que hacen a Fabio Umar Abogados para abrir estos canales, estos momentos, estos espacios de intercambio de ideas, de propuestas dogmáticas, jurisprudenciales, sobre temas que, pues en lo personal a mí me resultan fantásticos porque son en lo que trabajo día a día. Y hoy quisiera proponerles, a modo de discusión, una pregunta, un planteamiento que a mí me hacen con mucha frecuencia los jueces, los fiscales, los estudiantes. Me hacen con muchísima frecuencia, me dicen, ¿el derecho penal económico existe? ¿Existe una categoría dogmática denominada derecho penal económico? Porque si ustedes ven cada vez con mayor frecuencia, vemos que algunos abogados, yo lo hago, nos ofrecemos nuestro servicio, nos publicitamos, nos anunciamos como no solo penalistas, sino expertos, digamos subespecialistas en derecho penal económico. Textos que se titulan Derecho Penal Corporativo, Derecho Penal Económico, Derecho Penal de la Empresa, Derecho Penal Empresarial, pues dejan unas pistas, dejan unas preguntas. Y por supuesto, con toda esta nueva moda, tremenda moda, del compliance, de los programas de cumplimiento, del SARLAF, del CIPLAS, del SAGRILAF, pues hay que hacerse unas preguntas válidas en torno a ¿existe o no el derecho penal económico? Y si existe, cuáles podrían ser las notas distintivas del derecho penal económico? Entonces, me quiero aproximar desde la historia, en alguna medida, qué entendemos por derecho penal económico y en muy buena medida quiero afincar mi exposición, esta breve exposición que por supuesto espero sea retroalimentada por ustedes en torno a las notas distintivas en la cotidianidad, en el litigio del día a día, por decirlo de alguna manera, sobre el derecho penal corporativo o el derecho empresarial o el derecho penal económico. Entonces, miremos un poco las posturas que hay en torno a la pregunta de si existe o no esta categoría dogmática y legal. Hay quienes sostienen que el derecho penal corporativo o económico o empresarial siempre ha existido porque el derecho penal se ha encargado de proteger bienes patrimoniales, por ejemplo, el hurto, la estafa, el engaño mediante el cual logramos que una persona se desprenda de un activo, es una, digamos, una típica conducta que ha estado protegida por el derecho penal desde hace cientos de años, probablemente desde el origen mismo del derecho de patrimonio, del derecho de dominio sobre algunos bienes. A nadie le gusta, por supuesto, que le esquilmen su patrimonio mediante engaños o mediante violencia, y entonces el derecho penal, probablemente desde antes de Roma, ya estaba protegiendo algunas formas penales de la propiedad. Y algunos teóricos encuentran en esta situación, encuentran en estos delitos, pues insisto, muy antiguos, antiquísimos, unas notas del derecho penal económico y dicen, creo que con razón, dicen, mire, lo que pasa es que no se llamaba derecho penal económico, sino un derecho penal patrimonial que tenía unos delitos o tiene unos delitos que hoy los entendemos como derecho penal económico y señalan dentro de ellos la estafa, el hurto, para nombrar los más comunes, el daño en bien ajeno, por decir algunas cosas. Y encuentran, insisto, allí los orígenes del derecho penal económico y se limitan a decir, de alguna manera, que es un tema de nombre. Dicen, el derecho penal económico siempre ha existido, lo que pasa es que antes lo llamábamos derecho penal patrimonial y ahora lo llamamos derecho penal económico. A mí me parece que es una postura válida, me parece interesante, pero no es la que más me gusta. Reconozco que no es la que más me gusta. Me gusta mucho más la segunda aproximación, que creo que tiene mucho más técnica, que reconoce mucho más los fenómenos socioeconómicos, que es la siguiente. El derecho penal económico, el patrimonial, siempre ha existido, por supuesto, estafa, hurto, daño en bien ajeno, alzamiento de bienes, entre otros. Pero, con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, sí tenemos
la Segunda Guerra Mundial, su finalización y el ingreso de los estados liberales en ese momento, sí tenemos una figura nueva, novedosa del derecho penal que debe entrar a proteger algunas situaciones que se presentan allí. Miremoslo brevemente, miremoslo brevemente. Uno de los grandes problemas, pues más allá de los horrores que por supuesto supone la guerra, uno de los grandes problemas en las guerras son las cadenas de distribución, las cadenas en las que tanto la sociedad que no va a la guerra como los frentes de batalla de alguna manera deben estar siendo capaces de producir bajo un terrible, terrible momento que vive esa particular nación, deben seguir produciendo bienes, servicios, alimentos, deben darle a los soldados que están en el frente de batalla las provisiones, los alimentos, la munición necesaria. Y entonces ahí hay un fenómeno muy particular que sucede en las guerras y que, digamos, la humanidad no ha visto otro fenómeno como las guerras para poder explicar el estrés que se produce en las cadenas de producción. Insisto, solo sucede en las guerras. Entonces allí se empiezan a crear unos tipos penales y unas regulaciones administrativas, ojo con esto, unas regulaciones administrativas, unas sanciones administrativas muy significativas que de alguna manera castigan los fallos en esas cadenas productivas. Entonces, no es lo mismo que no haya carne o que no haya leche o que no haya víveres en un supermercado a que el frente de batalla no tenga pertrechos. No es lo mismo, no puede ser lo mismo. Entonces, ahí entra el Estado y dice, mediante todas las formas en que habla el Estado, regulaciones en este caso particulares, a decir, ojo, ojo, que yo voy a sancionar esas fallas en el mercado. Por ejemplo, impone la obligación a las empresas de dejar de producir los bienes que estaban produciendo antes de la guerra y los obliga a producir otro tipo de bienes distintos, necesarios, indispensables para la batalla. Voy a poner un ejemplo y pues mis excusas si suena un poco agresivo. Supongamos, y espero que nunca suceda, que Colombia entrara mañana en una guerra con un país vecino. Por supuesto que los modos de producción, las fábricas, por ejemplo, tienen que suspender la producción habitual de los servicios de los bienes para empezar a producir bienes necesarios e indispensables para atender los requerimientos de la guerra. Fíjese cómo el Estado es capaz en esos momentos de estrés económico y productivo de modificar al empresario privado y ordenarle que redirija sus esfuerzos, esta vez para la atención de los pertrechos, de las municiones, de los alimentos, del vestuario que se requiere en la batalla. Entonces, fíjese que ahí el Estado, mediante regulaciones, en la Segunda Guerra Mundial, digo, empieza a incidir y de una manera muy agresiva en los sistemas de producción. Finiquitada la guerra, los estados aprendieron, de alguna manera, que podían intervenir en la economía. ¿Qué es la economía en últimas? Si no es, estoy simplificando por supuesto, la capacidad del Estado de entender unos fenómenos de producción, distribución y consumo. Entonces los estados aprendieron que podían entrar a regular estos fenómenos y les quedó gustando, por supuesto, y entra el Estado liberal en Europa. Vemos mucho más adelante, en los 80, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, el esplendor del consumo, la época dorada que llaman algunos en los Estados Unidos, el capitalismo en su mayor auge, las famosas frases de Margaret Thatcher diciendo que el socialismo solo funciona con plata ajena o que el socialismo solo funciona hasta que se le acaba la plata ajena, y los chistes de Ronald Reagan en todas sus alocuciones, siempre atacando de manera muy agresiva, cínica, a el fracaso del modelo de en aquel entonces pues, de la Unión Soviética. Y esto que no es anecdótico, porque el Estado en su conjunto, todos los organismos del Estado empiezan a responder a la necesidad de proteger el libre mercado. ¿Y cómo protegemos el libre mercado? ¿Cómo protegemos el libre mercado? A través del derecho penal. Y yo creo que ahí
ahí sí podemos hablar de derecho penal económico. Ya no del derecho penal patrimonial, que, insisto, pues unas figuras antiquísimas, hurto, estafa, sino que hablamos de un derecho penal dirigido a conservar un orden económico social. Y yo creo que ahí está la clave para entender el origen del derecho penal económico corporativo. No es, en mi humilde y modesto modo de ver, no es el derecho que se ocupe de problemas patrimoniales, es el derecho que se ocupa del orden económico social imperante en la sociedad en un momento determinado, en una geografía determinada. No es lo mismo el orden económico social hoy en Colombia que en pandemia. No es lo mismo el orden económico hoy en Bogotá que en Pasto, y no es lo mismo estar en Colombia, en Latinoamérica o en el hemisferio que, por ejemplo, estar librando una guerra como lo está haciendo Europa del Este, Ucrania particularmente. Entonces, ese concepto tan maleable, tan difícil, tan poroso de entender como es el derecho, como es el orden económico social, genera, por supuesto, unas preguntas, unas preocupaciones que deben ser atendidas por el derecho penal particularmente, para nuestro caso, por todo el derecho. Y allí, creo yo, inicia el derecho penal económico, entendido como la capacidad del Estado de prohibir conductas que de alguna manera se entienden, afectan, dañan o ponen en peligro el orden económico social. Ahí ya estamos hablando de un Estado capaz de regular, de un Estado capaz de afectar decididamente las relaciones de consumo, producción y distribución de bienes y servicios. Yo personalmente creo que ese es el origen del derecho penal corporativo económico. Por supuesto, la discusión está abierta. Ustedes en los comentarios que generosamente nos comentan, mandan correos en las redes sociales, y los invitamos, por supuesto, a que el debate sea vivo. Entonces, allí surge, insisto yo, el derecho penal económico corporativo, y empieza a tomar forma, dogmáticamente hablando, esta figura. Y yo creo que uno podría decir que una nota distintiva del derecho penal económico corporativo es aquel derecho penal que se encarga de castigar o sancionar conductas que un Estado en determinado momento considera afectan la adecuada y el adecuado y suficiente funcionamiento del orden económico social. Eso nos obliga, por supuesto, a preguntarnos qué es el orden económico social, que es un concepto sumamente complejo. Tanto así como los debates que uno daba en pregrado, me acuerdo con muchísimo gusto los debates, por ejemplo, de qué se entiende por orden público, las buenas costumbres, son conceptos jurídicos porosos, de tesitura abierta, indeterminados, que pueden ser llenados con diferentes contextos, con diferentes definiciones según sea el caso. El orden económico social, entonces, no es una cosa distinta que un juego de reglas establecido por el Estado para regular en un momento determinado, en una geografía determinada, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que, por su naturaleza, se entienden esenciales para la adecuada convivencia de la sociedad, la pacífica convivencia. Por supuesto, esta definición, algunos me criticarán, es insuficiente, y creo que como toda definición tiene algunas carencias, pero pues por supuesto estoy abierto a que debatamos esto. Decía entonces que con la creación del modelo o del concepto de orden económico social lo vinculamos al derecho penal. El Estado, los estados europeos, Estados Unidos, aprenden a moldear la economía a través del derecho penal, valiéndose de la definición de orden económico social, y empiezan a proferir diferentes tipos penales que buscan proteger la distribución, producción y consumo de ciertos bienes o servicios. Por ejemplo, tema de medicamentos. Por ejemplo, el tema de los bienes de uso esencial o afectados o circunscritos a la canasta básica. Casos, y por supuesto la dolorosísima pandemia nos dejó casos por montones de personas que eran judicializadas por comprar grandes cantidades de mascarillas,
por comprar toda la existencia de botellas de agua, por ejemplo, en los Estados Unidos, en un determinado pueblo, condado. Incluso algunos vecinos llegaron a atacar a las personas que compraban todas las mascarillas o todo el agua, considerando que era no solo un ejercicio egoísta, sino además un ejercicio ilícito de acaparamiento. Fíjese. Entonces, empieza el Estado a emitir ciertas regulaciones vía la tipificación de conductas y empiezan a aparecer conductas y delitos que para el año del 40, más o menos, empezamos a llamar, ojo, estamos en Segunda Guerra, todos estos fenómenos, producción, distribución y consumo, los delitos de cuello blanco. No todo el derecho penal corporativo es delito de cuello blanco, todo delito de cuello blanco es derecho penal corporativo. Creo que hay otras categorías que se salen del cuello blanco, como por ejemplo los delitos ambientales. Se crean categorías, decía, tales como la del delito de cuello blanco. En 1939, tal vez la memoria me falla, 39-40, por Sutherland, se crea entonces esta categoría y se empiezan a escribir en la dogmática, en la jurisprudencia, unas notas distintivas muy precisas de qué se entiende por derecho penal económico. Entonces, miremoslas brevemente. La primera es la utilización del derecho punitivo, penal en nuestro caso, pero no solo penal, también hay regulaciones administrativas muy severas, por ejemplo, el derecho de la competencia es uno de ellos, para mencionar solo uno, que buscan mantener un modelo económico determinado que el Estado ha considerado, luego de un consenso, que es el adecuado. Segundo, se empiezan a adelantar las barreras de protección y entramos en un universo de tipos penales que castigan severamente la intención de la gente o el descuido de la gente sin que necesariamente se produzca el daño. Por ejemplo, el tema de la captación masiva y habitual de dinero. Por ejemplo, las regulaciones bancarias, administrativas, de derecho sancionatorio. Por ejemplo, la actividad financiera empieza a ser considerada, por su naturaleza, una actividad tremendamente sensible que cualquier fallo aquí nos podría afectar a la comunidad en general y entonces empiezan a crear tipos penales o tipos administrativos que castigan severamente el descuido, mas no necesariamente la ocurrencia del daño. Así hay pues cientos de ejemplos. Tercera nota distintiva, se empieza a entender la sociedad o la persona jurídica como un instrumento mediante el cual las personas naturales pueden dañar a la sociedad. Porque esto es muy importante. En otros momentos, aquí en esta generosa invitación del canal, hemos hablado de la responsabilidad de las personas jurídicas. Fíjese que Colombia no la tiene muy, muy incipiente, muy incipiente. Pero, en las notas distintivas del derecho penal económico, sí se entiende que la persona jurídica, digamos, el cascarón societario podría ser utilizado con fines un tanto nocivos y que podría ser utilizada para causar daño. Y allí entonces hay que escribir jurisprudencia, tirar línea, jurisprudencia dogmática para entender cómo podemos sancionar a las personas jurídicas. Se crean un sistema de sanciones penal y un sistema de sanciones administrativo. La siguiente nota distintiva, ¿qué y a quién vamos a sancionar? Entonces hay que crear un sistema, una dogmática de quién es el autor en el derecho penal económico. Empezamos a entender la utilización y empiezan a crearse figuras de la utilización de terceros para la comisión de delitos. El abandono de las regulaciones, no solo como una sanción administrativa, sino ya como una sanción penal. Y empezamos a hablar de trasladar las barreras de protección para la creación, en ese momento particular, de la prevención y la no suficiente y no adecuada prevención como la comisión de un delito. Sigamos con las notas distintivas. Las penas.
Claro, veníamos de un modelo históricamente en el que la pena era una pena de prisión, una pena pues, que implicaba una multa y poner a la persona que había cometido el delito, el autor, el partícipe, el cómplice, el determinador, ponerlo preso. Una cosa muy fácil, muy sencilla y llevábamos cientos, si no miles de años bajo ese esquema. Pero claro, si tomamos la nota distintiva de que la empresa, de que la sociedad puede ser utilizada para cometer delitos, entonces tenemos que hacer algo con esta sociedad. Ya no nos basta la simple afirmación de Pedro utilizó la compañía XYZ SAS para cometer delitos, entonces castiguemos a Pedro. No, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las penas y las sanciones que tenemos que imponer? Ya la sanción pareciera no es suficiente de cárcel, sino que tenemos que implementar un sistema de sanciones distinto que cubra estos nuevos fenómenos criminológicos. Otra nota distintiva que me parece interesantísima. El órgano investigativo. Y esto es un tema de la práctica. Esto es un tema de la práctica, de la cotidianidad en todos los países, no solo en Colombia, de la cotidianidad. ¿Quién va a investigar la comisión de estos delitos? Y atado a la pregunta de quién lo va a investigar, ¿cómo lo va a investigar? Ya las técnicas investigativas tradicionales no son suficientes. No es suficiente el testimonio, el análisis documentológico, el interrogatorio, la indagatoria, cuando quiera que fuera ella, pues existe en la ley 600, ya no son suficientes. ¿Por qué? Porque estamos en fenómenos criminológicos diferentes. Por eso países que han evolucionado un poco más en esto, como Chile, ha creado la Fiscalía Penal Económica, una fiscalía que tiene unas herramientas investigativas, que tiene un personal capacitado distinto. Volviendo al punto, ¿quién y cómo investiga el derecho penal económico? Esa es una particularidad, porque ya no hay muestras, ya no hay sangre, el detrimento patrimonial no es evidente. De hecho, no hay detrimento patrimonial en algunos casos. De hecho, no hay daño en algunos casos. Entonces la técnica investigativa tiene que ser distinta. Esa es una nota distintiva del derecho penal económico. Y ya para ir cerrando y pues por supuesto agradeciendo muchísimo su atención y todos los comentarios que nos hacen siempre tan amables y tan generosos, una última nota distintiva y que me parece muy importante es qué hacer en el derecho penal corporativo o económico cuando quiera que hay una cadena de autoría transnacional. Y por primera vez el derecho penal se enfrenta a la comisión de delitos transnacionales de una manera distinta a como la venía concibiendo. ¿Cuál era el ejemplo típico de el delito transnacional en el derecho penal clásico, llamémoslo por un instante, pre-derecho penal económico? El secuestro, el narcotráfico, que yo secuestraba a una persona y la movía por varias jurisdicciones, que yo tenía contrabando y movía el contrabando por varias jurisdicciones, o llevaba sustancias prohibidas, armas, drogas, y las llevaba por varias jurisdicciones. Pero ese es un modelo tradicional que sigue aplicando para esos delitos en particular. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, y esto es de todos los días, y voy a utilizar un ejemplo que hoy tenemos en la oficina, cuando tenemos una sede matriz en Atlanta, bajo las leyes de Atlanta, que a su vez recibe de manera frecuente instrucciones de una sociedad hermana, llamémosla así, que queda en Londres, que ejecutan operaciones en México y México a su vez da órdenes en Colombia y ahí en alguno de esos momentos se comete un delito. Por ejemplo, el delito de blanqueo de capitales o de lavado de dinero, por poner un ejemplo básico. Fíjese cómo ya la investigación típica falla, fíjese ya cómo la imposición de la sanción falla, fíjese cómo la utilización de, en general, los criterios clásicos tradicionales empieza a caerse y necesitamos crear nuevos criterios para poder aplicar a este tipo de criminalidad. Entonces, la aplicación de la ley en el espacio requiere un análisis particular y diferente. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con este tipo de criminalidad? Una criminalidad que jalar, si se me permite la expresión, los autores es tremendamente difícil, porque son autores que en muchas oportunidades ni siquiera se sabe quién dio la orden, pero se sabe que hay un delito. ¿Dejamos de investigarlo porque no sabemos quién es el autor? No, por supuesto que no, por supuesto que no.
Bueno, no los aburro más. Yo simplemente quiero ahí proponer una discusión por la generosa y amable invitación de la revista que siempre nos abre las puertas de su casa a ustedes, quienes nos ven en el canal de YouTube, a través de los medios, a través de las redes. Invitarlos amable y respetuosamente a que nos hagan comentarios y me respondan, ¿existe o no el derecho penal económico? Un abrazo. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.